¿Qué tal? Vamos a unas pequeñas reflexiones que creo que son sencillas, por más que se refieran un poquito a la historia universal. Voy a referirlas rápidamente, se van a entender. Si decimos Creta, inmediatamente evocamos el mito del Minotauro, el laberinto del hilo de Ariadna que guía a Teseo. Pero lo que permitió a esta isla prosperar, ser la primera civilización hace la friolera de 5.000 años, fueron las llamadas conchas de Murex, que segregaban a través de su glándula hipobronquial una mucosidad de color púrpura. En plena era del cobre, con pueblos intercambiando todo tipo de bienes, los minoicos, los cretenses, se hicieron una reputación mediante la tintura exclusiva que lograban a partir de estos hediondos caracoles carnívoros. Quien aún sin ser católico haya estudiado la liturgia y los rituales, no necesita remontarse a la antigua Roma para comprender el sello de distinción de un purpurado. A diario usamos expresiones vinculadas a nuestras necesidades. Todas suelen vincularse a la comida o al techo. Olvidamos que lo suntuoso es lo que nos hace arrogantes humanos. Que Colón no tuvo interés en descubrir la papa, aunque fue lo más importante que descubrió, sino comerciar más barato por las especias. Creemos que nos mueve el hambre, pero lo que realmente nos moviliza es el condimento. Bueno, después un poquito de datos así. Trivia facts. Hace más de 5.000 años los médicos egipcios recomendaban ponerse pan en las heridas. Hoy recién sabemos por qué. Contenía penicilina. Los grandes hallazgos arqueológicos de 1905 por Evans inflamaron especialmente a los ingleses y un interés místico por la mística del antiguo Egipto. Antes los espiritistas no te decían que fuiste Cleopatra en vías anteriores. Bueno, al admirar la cultura helénica, la solemos atribuir a la luminosidad mediterránea. Si es por el clima, tenemos que admirar más a Egipto, que en medio del desierto desarrolló técnicas de conservación inéditas. Los arqueólogos comieron miel de hace 3.000 años. Y ahora viene el texto principal que yo quería escribir, que este fue reelaborado. Yo había escrito una primera versión y tengo un lector privilegiado que es una especie de... Bueno, él trabaja de corrector también, pero en mi caso me ayuda a veces a ver no palabras que escribí mal, sino directamente estrategias discursivas equivocadas. Así que acá quedó más claro. Debemos a Hegel una conciencia o una ilusión referida a la importancia de la historia. Hay un sentido de la historia. Estudiar el pasado nos permite entender que el progreso gradual acumula mejorías mediante el movimiento dialéctico que perfectamente podríamos renominar movimiento calientaparrillas histérico. Primero para un lado, después para el contrario y por último se alcanza una elevación, pero no es la que ustedes están pensando. Esto es lo que consigue la síntesis superadora. Que a Hegel se le haya ocurrido que en estas tríadas se mueve el espíritu se parece a las descripciones de Freud sobre el inconsciente, salvo que Freud hubiera amado el electromiograma y solo fue tan poco empírico porque no había instrumentos de medición. Haya o no un sentido de la historia, no cabe duda de que tenemos que armarnos un sentido de lo que pasó siempre, existe en el mundo, fuera de nuestra mente o no. El avance de las ciencias y las artes parecen sí, eh, digamos, lo pronuncié mal. El avance de las ciencias y las artes parecen, si no tener un sentido, al menos sí una dirección, de lo más elevado y lejano a lo más concreto y cercano. Es como si tuviéramos ojos de telescopio, incapaces de ver nuestras narices. Aún sin Galileo viendo con sus ojos de carne a Saturno, Platón se eleva al mundo suprasensible. Solo la última ciencia reduce lo ontológico a fisiológico. Solo la última filosofía pasa del idealismo al materialismo. Podrá aducirse que Mendeleev, deduciendo la existencia de elementos, recayó en ese racionalismo preconizado por Aristóteles, que lo hizo deducir que dos cuerpos de distinto peso no caen al mismo tiempo. Esto recordarán ustedes el
toda la filosofía griega es racionalista, cree en la vida contemplativa, que reducirse a constatar y medir algo, tocarlo y palparlo es tarea de esclavos. Descartes mismo, como geómetra, habla de las ilusiones ópticas. Hay que deducir el conocimiento. El conocimiento se llega por la razón y no por los sentidos. Y esto atrasa la ciencia milenios, ¿no? Pero hay momentos dentro de lo que es la ciencia que también hay que deducir. Por ejemplo, Mendeleev dedujo que tenía que haber un elemento entre uno y otro. Bien. Entonces acá igual lo explico, ¿no? Podrá deducirse que Mendeleev, deduciendo la existencia de elementos, recayó en ese racionalismo preconizado por Aristóteles, que lo hizo deducir que dos cuerpos de distinto peso no caen al mismo tiempo. Aristóteles dedujo eso, es lógico. Un peso más pesado va a caer antes. No se tomó la molestia de probar. Si probar es cosa que hacen los esclavos, los animales. Bueno, Galileo Galilei lo hizo desde la Torre de Pisa y demostró que está equivocada la física de Aristóteles. Podemos pensar que toda la física cuántica, antes de poder medir el recorrido o el comportamiento de un electrón, que podría ser una onda, llegaba matemáticamente a inferirlo. Pero este racionalismo quiere ser riguroso, no una especulación altisonante. Es popperiano, es antiintuitivo. Einstein predice la órbita de la luz del eclipse de 1919, que no se va a poder medir hasta 1919. No es porque adora el sonido de su voz. Un ideal de universal impersonalidad sobrevuela la ciencia. Si Einstein no hubiera nacido, algún otro habría llegado a la relatividad, así como si Colón no redescubría, esta vez para España y América, no dejaba de estar América esperando a algún otro. La marca de la subjetividad personal insustituible parece posarse mucho más en el arte. Pero advertimos también en el arte una dirección, que no es el sentido de la palabra sentido, cuando hablamos del sentido de la historia. En todas las civilizaciones, contra lo que podría racionalmente deducirse, la poesía es anterior a la prosa. Pensémonos ya, en cuanto a más atrasado nos parece Jackson Pollock en comparación con Rembrandt. Pensemos que Hemingway vino después de Cervantes, que Émile Zola hasta quiso hacer de la novela un documento jurídico y científico. El realismo, la aceptación de lo más bajo y sombrío, lúgubre y deprimente, vino después de, por ejemplo, visitar la isla de enanos, crear el moderno Prometeo. Es como si convergiera la literatura en esto de aceptar lo sórdido de la filosofía, en esto de aceptar que nada hay metafísico en las convenciones sociales emanadas de sustratos materiales, necesidades económicas y conductas animales ligeramente disfrazadas. Tampoco podemos decir que Bach sea menos complejo que Taylor Swift. La enriquecedora depuración del arte, de la ciencia y de la filosofía avanza con un rumbo claro, de lo elevado a lo terrenal, de lo ideal a lo desencantado, de lo místico a lo corporal, de lo cosmopolita a lo regional. Hay irrupciones en las que los científicos humanos, con su religiosa necesidad de religión, se toparon con el descubrimiento porque la experiencia misma fue a su encuentro. El accidente, cuya cicatrización permitió descubrir la operación de córnea, infligiendo ex profeso una herida que al curarse corregirá el desvío. El crecimiento del hongo de la penicilina, gracias a lo sucio de los tubos de ensayo dejados para después de las vacaciones. El verso air, que el azar mejoró cuando el editor lo interpretó bien hair, y quedó la belleza baja por el aire, más lindo que por el pelo. La mancha de tinta en la partitura de Rossini que le inspira un sostenido inesperado. Hay una inherente paradoja en creer positivistamente en la rueda indetenible de la locomotora de la historia y el estudiarla para ver qué marcha para atrás. Bueno, tenemos, ¿qué más? Esta idea entonces quedó clara, sí. El resto son chistecitos. Sí, sí, tenemos acá un textito más que buscaba decir eso mismo, pero más complicado me parece, ¿no? Jigoro Kano, creador del judo, se asombró cuando fue a conocer el aikido de que Morihei Ueshiba lo derribara fácilmente sin siquiera mirarlo. Ueshiba aclaró que si lo miraba sus ojos se quedan fijos, presos de esa fijeza y no podría haber realizado la técnica. Esto es como el creacionismo, que dice no solamente Dios creó a los animales, sino que los creó
que se adapten perfectamente a su medio. O sea, duplicamos algo que es una cosa y la misma y que no podría existir la una sin la otra. ¿No? Como qué suerte que San Martín nació en feriado. Qué maravilla que cuando nací estaba mi madre y no una mujer extraña. En una de las aventuras de Señor Lupin, el caballero ladrón logra escaparse de la cárcel, tal como había anunciado que lo haría. O sea, el inspector Ganimard incurre una escisión equivocada. No solo se escapó, tuvo el descaro de anunciarlo. Lupin cuenta que únicamente generando esa expectativa le fue posible. Es una profecía que se autocumple. La profecía autorrealizada es es cuando la descripción de algo es también una prescripción. Si yo digo va a haber mucha inflación, por eso preventivamente aumento, estoy haciendo la inflación yo a partir de la predicción. Y bueno, así en muchos casos, algunos de ellos desopilantes. Bueno, entonces aquí en lo que yo estaba escribiendo, a ver si me ponen un ejemplito más. Porque a lo que quiero llegar al final de todo es esta idea que estoy repitiendo, que es que hay algo del orden de lo superfluo. Cuando tenemos medio caótica la idea, decimos del orden. Algo de la categoría. La verdad que lo del orden es de los lacanianos. Estamos atravesados por la palabra atravesados. Pero bueno, lo que quería decir es que hay elementos que pueden parecer suntuosos, pero que son parte de lo indispensable humano. Y realmente lo que es humano es tiene ese plus. Nunca es pura necesidad animal. Entonces hay cosas que son jactancias. Había una colección de ejemplos de esto. Bueno, vamos a terminar el textito. Algo que parecía un añadido arrogante resultó esencial para la eficacia. Es decir, hay cosas que solo se pueden hacer de taquito. No salen si no es de taquito. En una de las aventuras... Cada vez que hay una funcionalidad práctica para algo, y lo empezó la filosofía, se escinde de su madre y se convierte en ciencia por sí mismo. O sea, la filosofía se hace un par de preguntas y se ocupa de un par de temas. Ni bien esos temas son interesantes y tienen una utilidad, se lo deja ya en filosofía y pasa a ser la ciencia de tal cosa. La filosofía griega, que por supuesto no es la única, empieza su organización más abarcativa con Platón, para que enseguida Aristóteles se aparte. En comparación con Platón, Aristóteles hasta parece científico. Bueno, eso es hasta que llega Galileo Galilei y que con experimentos empíricos refuta su física racionalmente deducida. La historia de la ciencia no deja de parecerse a este origen. Primero, como si estos instrumentos de percepción no tuvieran la humildad de acogerse a nuestra insignificancia. Bueno, esto es lo que quería decir antes, como que tenemos ojos de telescopio. Descubrimos el misterio de la traslación y rotación. Antes viene Galileo y recién después lo antropológico, Darwin. La evolución de la ciencia va de lo más lejano y arrogante a lo más cercano y que obliga a modestia. La historia de las éticas termina en un humilde respeto al cuerpo, tras haber llegado a ser divina o kantianamente cosmopolita. La posmodernidad, o sea, la caída de los grandes relatos reduce la actual idea de ética a respetar el cuerpo. Cuando había ideas que trascendían la más importante que la vida, la dignidad, etc., ¿no? La posmodernidad se focaliza en el lenguaje, nuestro utensilio del pensamiento, tal como en otro muy distinto sentido fue el logos, el pilar de Platón. Hegel dice que el arte solo es ornato y simpático adorno vintage cuando olvidamos que cumplía una función. La hermosa Piedad de Miguel Ángel no fue cincelada por amor al arte, sino para ganarse una habitación en el Hotel Celestial de la Vida Eterna. No hay diferencia utilitaria entre la Gioconda y su reproducción en la lata de dulce leche de batata. A un millennial al que le mostremos un cuadro de Leonardo y otro de Picasso, le parecería posterior el primero. A Leonardo le lleva meses pintar un cuadro, a Picasso minutos. A veces, por haberse olvidado de un encargo, le decía al cliente que ya venía, que iba a buscarlo al depósito y en el momento secretamente lo pintaba. Darwin estudia los gestos para participar en el debate de si son innatos
o culturalmente adquiridos. Quiere mostrar que son innatos, que son gestos animales producidos por los modos de producción del cuerpo. Llorar podría haber sido muy diferente, con un solo accidente la traducción del ácido desoxirribonucleico. Lo que hace seleccionar el ambiente es en total, en completo, in toto. Mientras el humano se reproduzca exitosamente, el hecho de que llore por los ojos es un efecto colateral sin importancia. El niño quiere agarrar el tarro de dulce y no lo está señalando. La deixis es fruto de la interpretación de la ama del mundo simbólico, nace de una conducta ineficiente, inhibida, que parece el derroche de un suntuoso añadido superfluo. Si un arqueólogo viera nuestra cultura en el futuro, pensaría que la bella caligrafía de Coca-Cola es arte, no un intento de vender más botellas. El Imperio Romano basó su éxito en incorporar al enemigo, sus hombres para su ejército, sus religiones para la propia. El mito de Eneas es un intento de atarse al mundo helénico y proclamarse su genuino heredero, pero justificaría a este tipo que dijo que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, Eric von Däniken, y esta idea de que el origen siempre es algo forínseco, que bueno, también aparece en la idea, por ejemplo, de Hegel, de que el otro, a través de un espejo y a través de un vínculo, nos forja nuestra identidad, nos llega desde afuera, ¿no? Y también en esto coquetearíamos con Freud, el que insiste en que Moisés era egipcio. Sin Virgilio no sabría mucho de la actualidad de Homero. Sin Constantino, que se convirtió al cristianismo, como estuvieron a punto de ser emperador de Japón y China, hoy no habría Vaticano. Un maquiavélico y pragmático impulso lo llevó a esa metafísica, amén de lo abierto a influencias del Imperio Romano. ¿Es el acueducto de Sogovia tan alto por motivos utilitarios o para jactarse, por show off? No cabe duda que los romanos fueron prácticos solamente en comparación con los griegos. Hay un aspecto de jactancia más allá de lo necesario que debemos concluir que es intrínsecamente necesario el alma humana. Una torre Trump no necesita ser alta, pero hubiera llegado a ser presidente si no lo era. Vercingetorix, el gran héroe francés, un hueso tan duro de roer para Julio César, no parece haber existido más que porque César necesitó inventarse un enemigo poderoso al cual vencer para sobreponerse a las conquistas de Pompeyo. William James quiso despejar la filosofía de lo innecesario y dijo que la nueva definición pragmática de verdad era lo útil. Demostró con ello ser un inútil porque Edison volvería útil para su lamparita lo que no lo era hacía minutos atrás, ¿no? La caña de bambú quemada, el tungsteno como filamento. Podemos pensar en el guano, podemos pensar en, bueno, en lo que era inútil o lo que fue útil. La cochinchina roja, hay un animalito que hacía un color muy especial, ahora no es útil. Cualquiera puede tener lo necesario, escribió Oscar Wilde. A mí deme lo superfluo. La síntesis hegeliana reconcilia estos opuestos. Lo superfluo resulta, a la postre, necesario. Esa era la idea general.